Hola, ¿qué tal chicos? Aquí su amigo Axel Resúmenes. Para el especial de 1000 seguidores decidí hacer una recopilación del resumen. Ahora estaré más activo para resumir este magua rápido para que sigan disfrutando del contenido. Y si tienen alguna recomendación de algún manhwa que quieran que resuma luego de este lo haré con gusto. Bueno, y sin más que decir, que disfruten del resumen. Esta historia comienza con la historia de nuestro prota, el cual su nombre era Han Yue y era un joven prometedor del siglo XXI, pero se le diagnosticó un cáncer terminal a edad temprana, y ya que no quería seguir sufriendo debido a los tratamientos decidió irse a su casa a esperar su final. Se había descargado un juego nostálgico de cultivo inmortal para jugar y adormecer el cuerpo. Pero este no esperaba perder la vida mientras jugaba, y cuando abrió los ojos se despertó en un antiguo mundo y había reencarnado en una secta de cultivadores inmortales, la cual era la secta de Jade, la justa secta de la gran dinastía Yan. Los padres del prota eran sirvientes de Tie Lao, un alquimista exterior de la secta Yuin, y cultivaban hierbas medicinales para él. Tie Lao prohibió a sus sirvientes cultivar hierbas espirituales, aunque eran muy buenas para los practicantes inmortales, pero al contrario para los mortales eran un veneno supremamente mortal. Así que cuando el prota tenía 6 años sus padres lo abandonaron y huyeron, pero Tie Lao no le dio importancia y dejó que él se ocupara de las hierbas en lugar de sus padres, y ahora contaba con 11 años de edad. El prota nos cuenta que después de renacer había obtenido su propio sistema, lo cual es lo que muchas personas desean tener, pero el sistema solo le dejaba una vez al día comprobar su raíz espiritual y su suerte innata. Pero después de 11 años, ¿por qué debería preocuparse por 1 o 2 días malos? Y esperaba tener una mejor suerte antes de los 30 años, y solo empezaría a utilizar el sistema para cultivar cuando obtenga un atributo increíble que vaya contra el cielo. A la siguiente mañana el prota estaría ejercitándose frente a su humilde casa. Luego de unos momentos concluiría su ejercicio, y diría que es hora de comprobar cómo está su suerte y llamaría al sistema. Presionaría unos dados. Al momento de para los dados la calificación del prota sería escoria de 1000 años. Este botaría sangre debido a su calificación tan mala. El prota diría que sabía que pasaría eso, pero no le importaba ya que tenía una oportunidad más, y al detenerse los dados el prota sería bendecido con la perfección absoluta, que era belleza inmortal, un encanto máximo de primer nivel, la bendición del espadachín del destino. Tenía las mejores calificaciones en el Dao de la espada, la bendición de la técnica corporal y la bendición de descendiente del emperador inmortal. Al comenzar el juego obtendría una gran técnica de cultivo inmortal y 1000 piedras espirituales de gran calidad. El prota al mirar eso no podría hablar de lo sorprendido que estaba, se daría cuenta que eran 4 fortunas magníficas, y gritaría a todo pulmón que al fin lo había logrado. Estaría recostado en el suelo diciendo que cuando las personas tienen un evento feliz se ponen de buen humor. El prota pensaría que ahora se concentraría en su calificación de raíz espiritual, y aunque tuviera 40 años con esas 4 fortunas magníficas que importaba, el prota diría que su segunda vida debía vivirla al máximo y no quedarse en ese jardín de hierbas medicinales por el resto de su vida como esos otros esclavos. Y estaba seguro que en un futuro cercano habría un lugar para él en ese mocoso de inmortalidad. Alguien les informaría a todos que debían salir, ya que 2 inmortales habían llegado a la secta y todos debían ir a recibirlos a la entrada del valle. El prota se preguntaba que por qué habían cultivadores inmortales que vienes de la puerta interior de la secta Yukin. Nos muestran a los 2 inmortales, los cuales eran un hombre y una mujer. Todos los esclavos estarían murmurando que eran cultivadores inmortales y ojalá pudieran ser como ellos. El prota pensaría que no había nada que envidiar y cuando saque su raíz espiritual será mucho más poderoso que ellos. Uno de los cultivadores diría que a partir de ese día ellos estarían a cargo de cuidar el jardín medicinal y debían molestarlos con su cultivo. El prota se sorprendería al escuchar eso y se preguntaría,
porque no estaba Tielao y si le había pasado algo. La otra cultivadora les mencionaría que un cultivador demoníaco rondaba en los alrededores del clan y recientemente Tielao debía abandonar el jardín medicinal por motivos de trabajo, y el clan les había pedido especialmente a ellos dos que vigilen y protejan la zona, así que no debían preocuparse por eso. El prota, un poco más aliviado, diría que eso es bueno. Este diría para sí mismo que necesitaría la protección de Tielao por lo menos hasta que consiga una raíz espiritual de mayor calidad. El mundo inmortal nunca ha sido un lugar pacífico y ojalá hubiera tenido mejor suerte, y le gustaría empezar a utilizar el sistema para cultivar y tener más medios para protegerse. En los siguientes 2 años el prota intentaría cada día obtener una raíz espiritual decente, pero no lograría nada. Este pensaría que habían pasado 2 años y no había producido ni siquiera una raíz espiritual de alto nivel y mucho menos una buena, y a ese ritmo cuando podría empezar a cultivar. Al prota se le pasaría por la mente utiliza una raíz espiritual de nivel medio, pero descartaría esa idea de inmediato porque en esa vida debía cultivarse lo suficiente y vivir una vida plena. No quería morir joven de nuevo. Alguien les diría que todos dejen de hacer lo que estaban haciendo y debían salir ya que su maestro por fin había regresado. El prota diría que por fin había regresado luego de 2 años. Todos se reunirían y saludarían respetuosamente a Tielao. Este diría que habían hecho un buen trabajo durante su ausencia y no había habido problemas, así que estaba satisfecho. Todos responderían que eso es lo que debían hacer y era un honor ayudar a su maestro con sus preocupaciones y estar a su servicio. El prota diría que son un montón de lamebotas y por más que lo adulen Tielao no les haría ningún favor. Tielao mandaría a llamar a el prota y otros 3 junto con él y debían darse prisa e ir donde está el maestro. Todos se preguntarían que por qué los había llamado su maestro. Mucho comenzarían a hacer especulaciones. Tielao le pediría a uno de ellos que extienda su mano y lo deje probar sus raíces espirituales. El prota se sorprendería al escuchar que era una prueba de raíces espirituales. Pensaría que Tielao nunca había dejado que los sirvientes practicaran y porque ese repentino cambio de opinión. El prota miraría atentamente y notaría que había sangre en la ropa de Tielao y se preguntaba si estaba herido. Llegaría el turno del prota y Tielao le pediría que extienda su mano. El prota con voz temblorosa diría que sí y haría lo que dijo. El prota diría para sí mismo que había algo muy mal con ese tipo y no estaría tratando de hacerlos una píldora medicinal o un horno para curar sus heridas. El prota no tendría raíces espirituales y Tielao seguiría con otro chico. El prota diría que afortunadamente no había usado el sistema para empezar a practicar o habían tenido problemas. El chico que estaba al lado del prota sí tendría raíces espirituales y Tielao le diría que le gustaría tomarlo como discípulo y llevarlo a entrenar fuera del valle. El chico un poco nervioso respondería que estaba dispuesto. Atrás del prota los otros esclavos estarían diciendo que ese chico había tenido mucha suerte y ahora se convertiría en un inmortal. No sería un esclavo como ellos. El prota diría que eran unos idiotas y si ese chico salía del valle lo más probable es que no regresara con vida. Ese mundo era tan aterrador que debía obtener sus raíces espirituales rápidamente para empezar a cultivar. Después de 3 años se escucharía un gran grito de emoción proveniente de la cabaña del prota, el cual estaría dando vueltas en el suelo debido a la emoción, debido a que había obtenido una raíz de alta calidad con 6 atributos por fin lo había conseguido. El prota diría que ahora no había nada que esperar y era hora de comenzar a cultivar, pero perdería todos los ánimos al recordar a Tielao, ese viejo malvado. Se había llevado a ese chico hace 3 años y desde ese momento no se supo nada más de él. Lo más probable es que ya haya muerto, y si se enteraba de que él estaba cultivando estaría en peligro. En ese momento al prota le llegaría una notificación del sistema, la cual decía que podía crear un espacio donde las personas que están fuera de este no podían detectar nada de lo que pasaba dentro de este límite.
El prota diría que era increíble que pudiera crear un límite, el prota presionaría el sistema y comenzaría a crear el límite, y diría que desde ese día oficialmente entraba en el camino de la inmortalidad. Y le diría al sistema que empiecen, el prota se quedaría sorprendido al ver el límite creado por el sistema. El sistema mencionaría que Han Yue, nacido como mortal dentro de una secta inmortal, creció con un encanto increíble y es querido por todos. Aunque sus padres lo habían abandonado cuando tenía 6 años, él sentía que había un destino indescriptible sobre sus hombros. Y no solo tenía un talento sin igual en la espada, sino que también tenía 6 poderes misteriosos que habitan en los cielos y la tierra. Y ese día había despertado la herencia de un emperador inmortal y recibió la técnica de cultivo de grado máximo, que era 6 caminos de la reencarnación, y oficialmente había puesto un pie en el cultivo inmortal, y le pediría que elija su camino principal de cultivo. Le darían a elegir varias opciones, cada una con un distinto elemento. El prota diría que los 6 caminos de la reencarnación debería tener alguna forma de cultivar los 6 elementos a la vez, y elegir uno solo de ellos sería una gran pérdida. Así que elegir el camino de un cultivador de espadas sería la mejor opción, y seleccionaría el cultivador de espadas y comenzaría a cultivar. El prota, en un estado de trance, se preguntaría si así se sentía cultivar. Todo su cuerpo se calienta y se siente lleno de energía. El sistema le mencionaría que una vez pone un pie en el camino del cultivo, miles de años pasarían volando en un instante sin poder ser revertidos, así que debía ser disciplinado. Luego le mostraría una ventana donde estaría toda la información del prota, su edad, su esperanza de vida y más. El prota diría que en su sistema ahora había más opciones, pero se preguntaba qué era esa pestaña de relaciones. El sistema le mostraría al prota que Tie Lao lo odiaba, y si se enteraba de que el prota podía cultivar, sin lugar a dudas conspiraría contra él. El prota, muy enojado, diría que a pesar de que había cuidado su jardín por tantos años, ese viejo lo odiaba. El prota pensaría más detenidamente las cosas y diría que el odio que sentía Tie Lao debía ser porque sus padres habían huido. Pero en realidad ese anciano no le había hecho nada. Además, esos últimos años había vuelto a desaparecer, hace que podía cultivar en paz. Este diría que no debía perder el tiempo y era mejor comenzar a cultivar. El prota diría que saldría de ahí tan pronto como alcance la 9ª etapa del reino de refinamiento del Ki, y en ese momento no temerá al viejo de Tie Lao. El prota, cuando estaba inmerso en su cultivo, miraría unas esferas flotando y se preguntaría que si esas esferas de luz eran lo que llamaban ki espiritual. Solo podía sentir el ki espiritual de viento, la tierra, la madera y el agua. No había ki de fuego ni de trueno. El prota no le prestaría mucha atención y diría que mejor se concentraría en esos 4 elementos primero. El sistema le mostraría una opción, la cual era que ya que había comenzado su cultivo podía elegir entre las siguientes vías de desarrollo. El primero era convertirse en un prodigio excepcional y su recompensa sería un equipo del reino refinamiento del Ki. Y la segunda opción era que mantuviera un bajo perfil, su recompensa sería obtener la capacidad de ocultar su nivel de cultivo y su raíz espiritual. El prota pensaría que en realidad podría ocultar su cultivo y su raíz espiritual. Ese sistema era muy bueno. Sonriendo diría que por supuesto elegiría la segunda opción. 2 años después sería un día común y corriente, los esclavos seguirían trabajando, y el prota estaría regando las plantas, utilizando el ki espiritual de tierra para alimentar el ki espiritual de madera y crear un ciclo de crecimiento. Utilizaría el ki espiritual del agua para humedecer las plantas y el ki espiritual del viento para limpiar el aire viciado. Deberían crecer muy sanamente sus preciosas plantas espirituales. El prota diría que ya había alcanzado la 7ª etapa del refinamiento de ki debido a la práctica de esos 4 tipos de ki, y empezaría a mirar a su alrededor para verificar que nadie lo haya visto. Luego el prota estaría caminando de regreso y pasaría saludando a sus amigos.
las chicas estarían babeando por el prota diciendo que no solo era guapo sino que también sabía cuidar perfectamente las plantas espirituales. El prota diría para sí mismo que desde que ha empezado a cultivar su atributo de encanto también había empezado a mostrar sus efectos y no sabía si era una maldición o una bendición ser tan popular. Alguien llamaría al prota, este se daría cuenta que quien lo había llamado era la inmortal Sin, la cual le pediría que la acompañe un rato. El prota nervioso aceptaría, Han Yue comenzaría a seguir a la inmortal. Y diría en su mente que Sin Hong Xuan estaba allí para vigilar el jardín de hierbas en lugar del anciano Tie Lao, pero nunca había interactuado con ellos los esclavos antes y se preguntaría por qué lo había llevado con ella. Le pediría al sistema que le muestre su relación con ella. El prota se sorprendería al ver que tenía 2 estrellas de favorabilidad. El prota pensaría que es extraño ya que nunca había interactuado con ella antes de ese día. Yanyu diría que ojalá no haya sido atraída por su encanto ya que eso no es algo que sucede en un día o dos. Esa chica debe haber tenido sus ojos en él mucho tiempo. Este pensaría que su encanto estaba empezando a causarle problemas, pero que querían hacer ella con él. Estaba un poco emocionado por saber. Sin Hong Xuan lo sacaría de sus pensamientos y le diría que no había necesidad de estar nervioso y solo quería preguntarle si estaba dispuesto a ser su esclavo desde ese día por el resto de su vida. El prota le diría que por favor no le tome el pelo y quien querría ser su esclavo de por vida. Sin embargo estaba ahí desde que nació y también estaba el anciano Tie Lao. Sin Hong Xuan le diría que si la ayudaba a hacer algo lo ayudaría a cultivar y a librar su identidad mortal. El prota le diría que cuáles eran las instrucciones. Esa le diría que la ayude a obtener la receta de alquimia del anciano Tie Lao y lo llevaría al cultivo demoníaco y si su aptitud era buena no le importaría convertirlo en su compañero Dao. El prota se petrificarían y diría que esa chica era del cultivo diabólico. Continuamos donde la inmortal invitaría al prota a unirse al cultivo demoníaco. El prota estaría mencionado en su mente que si acaso era una broma, y si llegaba a ofender a la secta de Jade Puro lo perseguirían hasta el fin del mundo, pero si se negaba esa mujer definitivamente lo enterraría ahí para cerrarle la boca. Y era inútil gritar ya que estaba en lo profundo del bosque y además el anciano Tie Lao no estaba en el jardín medicinal. La inmortal le diría que no se preocupe y aún había tiempo para que lo considere lentamente. Ella podía esperar. El prota pensaría que ambos estaban en el 7º nivel del reino del refinamiento del Qi. Pero él nunca había aprendido nada de magia y además no tenía ningún arma y la inmortal debía tener varios trucos. Apretando su puño diría que no podía recurrir a la fuerza bruta. El prota volvería a mirar a Sin Hong Xuan y diría que él no sabía la ubicación de esa cosa y además aún estaba su compañero custodiando el ático del anciano Tie Lao y él no siquiera tenía un cultivo. Sin Hong Xuan se lanzaría sobre el prota y le diría que ella sabía que esa cosa estaba en la casa de campo del anciano Tie Lao y ya que él estaba fuera buscando hierbas no volvería en unos años. Y en cuanto al guardia no tenía que preocuparse en cuanto ella lo aleje. Él debía infiltrarse y buscar la receta de alquimia, no era algo muy complicado. Y para estar segura le daría una píldora que le ayudara a desbloquear su raíz espiritual y a que se mueva más fácilmente y debía tratar eso como su regalo de bienvenida. El prota mencionaría en su mente que ese maldito regalo de seguro era un veneno. Sin Hong Xuan pondría la píldora en la boca del prota y haría que éste se la trague. Le diría que sea un buen chico y después de que el trabajo se complete lo prepararía para que sea su marido. El prota con una voz temblorosa le agradecería, mientras la maldecía en su mente. Al llegar a su dormitorio le diría al sistema que expulse esa píldora de su cuerpo, la cual sería expulsado del cuerpo del prota de inmediato. El prota diría que nunca la dejaría escapar, pero ese momento debía pensar qué hacer si escuchara a esa bruja o no. La gente del cultivo demoníaco no se detendrá ante nada para cumplir su objetivo, incluso si la ayudaba puede que no les sirva de nada.
En ese momento saldría una misión del sistema diciéndole que había sido amenazado por la cultivadora Sinjonsuan y tenía las siguientes opciones: ayudar a Sinjonsuan a robar la receta y ganarse su favor, pero obtendría un odio de 5 estrellas de la secta pura de Jade, y la segunda opción era desafiarla y no dejar que Sinjonsuan se robe la receta de alquimia, y obtendría la técnica espada dedo divino sin parangón. El prota pensaría que hasta el sistema le dio una misión y había una recompensa por no ayudarla, y no había nada más que elegir, y él y Sinjonsuan eran irreconciliables. Luego de unas horas tocarían la ventana del prota. Este saldría de su meditación, y Sinjonsuan le diría que había descubierto que la receta estaba en la sala de estudio y dentro de un rato alejaría a los guardias de la sala de estudio del viejo Tielao. Entonces él debía aprovechar ese tiempo y infiltrarse para buscar la receta. El prota aceptaría, y Sinjonsuan le recordaría que la sala de estudio tiene una red de protección y si algo sucedía el anciano de hierro iría directamente y no tenía mucho tiempo, así que tenía que hacerlo rápido. El prota tendría una mirada indecisa, pasaría un rato y habría un ruido de la sala de estudio. El prota estaría yendo hacia allá y miraría un cultivador completamente masacrado. Y diría que esa bruja era muy brutal, aunque el dao de ese cultivador no era el mismo que el de ella, aún se relacionaban bastante y cómo podía acabarlo tan descaradamente. Le diría que descanse en paz aunque ni siquiera sabía su nombre. Alguien gritaría que ella se había ido por ahí y debían seguirla, y le diría a alguien que vaya a informarle al anciano Tielao, el prota. Diría que esa bruja era muy rápida y se las había arreglado para alejar a toda esa gente. En ese caso actuaría a regañadientes por un rato. El prota entraría a la sala de estudio y empezaría a merodear tonteando en cada rincón. El prota diría que qué clase de broma era esa, y la sala de estudio era muy grande y cómo iba a encontrar esa receta. Y a pesar de que para esa mujer sería más fácil colarse y buscar la receta, hizo que él se tomara esas molestias, y diría que la gente rica era realmente diferente. Incluso el cepillo de ese anciano era de oro. Dirá que ellos como esclavos apenas si se alimentaban mientras maldecía al viejo. Atrás de él aparecería Sinjonsuan y le diría que era lo que estaba balbuceando y preguntaría si había encontrado la receta de la alquimia. El prota soltaría el cepillo y quedaría frío. Le respondería que todavía no había demasiadas cosas allí y no sabía por dónde empezar, y Sinjonsuan le preguntaría que si estaba holgazaneando. Con una voz temblorosa respondería que no, ya que la lealtad hacia ella podía ser atestiguada por el cielo y la tierra. Mientras preparaba una técnica en su mano, diría que deje de mentir, ya que lo había visto todo. De cualquier manera ya había matado a mucha gente y no importaba si agregaba a un chico más. Muy asustado le pediría que por favor escuche su explicación. El prota se chocaría con un estante del cual caería un jarrón. Ambos quedarían sorprendidos al ver que se rompió, ya que dentro de estaba la receta de la alquimia. El ambiente se pondría muy tenso mientras miraban la rebeta. El prota pensaría que como Tielao podía esconder algo como eso en ese lugar. Sinjonsuan se abalanzaría sobre el prota. Pensaría que era su fin, ya que una vez que obtenga la receta lo mataría. Pero se sorprendería al ver que Sinjonsuan lo abrazó diciéndole que, como era de esperar de él, realmente era su amuleto de la suerte, y nunca esperó que una persona tan comedida como él pudiera ser tan romántica. El prota respondería que mientras sea por ella. El prota pensaría que ahora ella tenía la receta y ya no obtendría su habilidad, pero su respiración parecía ser inestable y supone que debió haber gastado mucha energía en distraer a esa gente, y se preguntaría si sería correcto lanzar un ataque furtivo. El prota la intentaría atacar por la espalda mientras estaba distraída. Voltearía su mirada, pero ambos serían repelidos por un ataque de Tielao. Mientras sostenía la receta en sus manos, dirá que era muy astuta y cómo se atrevía a apoderarse de la receta de la alquimia. La inmortal Sin se preguntaría que cuando había llegado el anciano Tielao,
Este respondería que había vuelto desde hace mucho tiempo y solo estaba esperando que aparecieran, ya que la última vez que volvió ya había visto a través de ellos. En todos esos años muchos discípulos había optado por rechazar su misión y solo ellos la habían aceptado, lo que lo hizo sospechoso, y mientras lanzaba un ataque diría que se prepara para morir, sin Hongxuan esquivarla su ataque diciendo que había caído en la trampa de Tielao y había gastado mucha energía distrayendo a esa gente, y si luchaba con Tielao en ese estado definitivamente perdería ella. Y la receta sigue en las manos del anciano de hierro y la probabilidad de recuperarla es escasa, así que solo podía escapar y saltaría por la ventana. Tielao diaria que si no fuera por su increíble arte de escape de cultivador diabólico no podría haber escapado ese día. Y el prota mientras se retorcía de dolor diría que el anciano por fin había regresado y casi había muerto intentando detener a esa bruja. Tielao le preguntaría que cómo detener, que si no eran como lices, y le pediría que le explique todo lo que había pasado. Después de la historia del prota, Tielao diría que al perecer solo estaba siendo utilizado y si realmente creyó que ella lo quería para que fuera su marido era una completa broma. El prota le diría que deje de mencionarlo y en su mente diría que al parecer no se dio cuenta que solo estaba actuando y no se tendría que hacer responsable de ningún crimen. Tielao diría que era suficiente y vuelva a dormir. Mientras el prota iba corriendo le llegaría una notificación del sistema, que decía que como no ayudó a robar la receta de la alquimia obtuvo con éxito la técnica del dedo de la espada divina sin parangón. El prota se pondría muy feliz porque por fin tenía una técnica para salvar su vida. 2 años después el prota estaría cortando madera. Con su habilidad, el prota diría que aunque no se considera en una técnica de espada sino un hechizo mágico, era muy conveniente usarlo para cortar madera. Haciendo uso de su habilidad de vez en cuando no debería ser un problema y desde ese momento sería la última vez que cortaría madera. Debía irse pronto ya que el jardín de hierbas ya no puede ayudarlo con su cultivo. El prota diría que en esos 2 años ha estado cultivando las 4 raíces espirituales en la 9ª etapa de refinamiento de Ki y solo le falta por cultivar las raíces del fuego y del relámpago, y mientras los cultive, hasta la 9ª etapa del refinamiento del Ki podría abrirse paso al reino del establecimiento de la fundación, pero no podía encontrar ningún ki espiritual de fuego o relámpago alrededor del jardín de hierbas. Solo puede buscar otras maneras, por lo que no puede quedarse en ese jardín de hierbas para siempre. El prota pensaría que no le es difícil dejar el jardín de hierbas, e incluso si el anciano está ahí para bloquear su camino aún podría salir. 2 esclavos estarían mencionado que el anciano Tielao había salido de nuevo a buscar hierbas para aumentar su esperanza de vida. El otro esclavo le respondería que el anciano ha estado saliendo mucho más a menudo y cree que se le está acabando el tiempo. El otro esclavo le diría que no diga tonterías. El prota después de escuchar eso pensaría que el cultivo del anciano estaba estancado en el 7º nivel del refinamiento de Ki y no había podido aumentar más. Y todo el mundo no podía hacer avances tan fácil como él. A eso se refiere la diferencia de potencial de cultivo. El prota tendría una mirada sombría. Por supuesto, los cambios en el medio ambiente son igualmente importantes tanto para el anciano como para él, por eso se iba de ese lugar para aumentar su esperanza de vida y volverse más fuerte. Al día siguiente el prota, un poco nostálgico, se despediría del lugar donde había pasado los últimos 20 años, pero su nueva forma de vida estaba empezando. El prota diría que recordaba que el jardín de hierbas estaba afiliado con la secta de Jade Puro. Y al cubrirlo la luz del anciano, que es un miembro exterior y él como es su esclavo también puede ser considerado a medias como un miembro de la secta, y entonces se quedaría en esa secta para cultivar, y a menos que se encuentre con el anciano Tielao su identidad no sería revelada. Los guardias de la secta le preguntarían que quién era y que muestre su pase de la secta. El prota respondería que su nombre era Han Yue, un cultivador libre y estaba en la 9ª etapa del refinamiento de Ki, y preguntaría si tenía alguna oportunidad de unirse a la secta de Jade Puro.
Los guardias se sorprenderían al saber que estaba en la 9ª etapa de refinamiento de Ki, le dirían que espere y en un momento mandarían a alguien para que notifique sobre eso, alguien atrás de ellos les diría que no había necesidad de molestarse, y que por suerte estaba a punto de salir y si no había escuchado mal el prota estaba en la 9ª etapa del refinamiento de Ki, y le diría que él era el guardián de la secta de Jade Puro y él se encargaría de revisarlo, ya que en esos años los cultivadores diabólicos se han intentado infiltrar en la secta de Jade Puro. Le pediría al prota que le muestre su energía espiritual, el prota aceptaría, y comenzaría a preparar su técnica de espada divina de dedo sin paragón, lanzándolo a una montaña destruyendo una parte de esta. Todos se sorprenderían y se preguntarían si en verdad solo estaba en el 9º nivel del reino del refinamiento de Ki. El guardián de la secta diría que obviamente no era una técnica de espada y lo más probable es que fuera un hechizo mágico y era muy escandaloso para su nivel, pero la pureza de su energía espiritual no es baja a diferencia de esos cultivadores diabólicos. El guardia le diría que no había ningún problema y debía seguirlo para que se registre en la secta exterior. Y a partir de ese momento era un discípulo de la secta de Jade Puro. El prota le daría las gracias y preguntaría cuántos discípulos de la secta exterior hay, y cuáles eran las condiciones para entrar en la secta interior. El guardián le respondería que habían más de 2000 discípulos en la secta exterior, y solo aquellos que han alcanzado el establecimiento de la fundación pueden entrar a la secta interior. Sin embargo, era un reto alcanzar el establecimiento de la fundación, y cada 3 años la secta celebra una competencia y los 3 primeros recibirán píldoras del establecimiento de la fundación. Esas píldoras pueden ayudar a los que están en la 9ª etapa del refinamiento de Ki a pasar al establecimiento de la fundación. El prota preguntaría si había muchos discípulos en la secta interna. El guardián le respondería que no estaba seguro de eso ya que la secta interna se encontraba en un mundo pequeño, e incluso los que estaban en la secta exterior no tenían idea de lo que ocurre adentro. El prota diría que al parecer la secta de Jade Puro era muy poderosa. El guardián se enaltecería diciendo que por supuesto la secta de Jade Puro era una secta con prestigio en el Gran Yan. El prota le preguntaría si tiene lugares para cultivar ki de rayo y fuego. El guardia dirá que no había ningún lugar en la secta exterior pero en la secta interior podría haber, diciendo en su mente que si acaso tenía raíz espiritual de trueno, le diría al prota que si tenía raíz espiritual de trueno podía hacer la solicitud en la sala de los ancianos y tal vez podrían hacer una excepción y lo dejen entrar a la secta interior, ya que tener una raíz de espíritu rara es suficiente como para que la secta lo nutra en particular. El prota diría que entonces sentía que molestarlo para que le ayude a hacer la solicitud, y usando su raíz de rayo diría que si podía entrar en la secta interna no olvidaría su amabilidad. El guardián diría que no había problema y entonces haría una excepción para poder ayudarlo. Se lo explicaría a la sala de ancianos para que pueda entrar directamente a la secta interna. El prote le agradecería muy feliz. Luego de unos momentos llegarían a la sala de ancianos. El guardia le diría al recepcionista que había un cultivador libre que está en el 9º nivel del refinamiento de Ki que quería unirse a la secta. El recepcionista diría que entonces seguirían el procedimiento y empezarían comprobando su raíz espiritual. El guardia le preguntaría que si se encontraba el primer anciano ahí. El recepcionista diría que no. Mientras tanto el prota estaría pensado que no podía ver el nivel de cultivo del anciano y se preguntaría si estaba en el establecimiento de la fundación. El prota pensaría que si comprueban su raíz espiritual descubrirían sus 6 atributos elementales. Los 6 atributos serían demasiado escandalosos y le pediría al sistema que lo suprima ya que era mejor no revelarlo a cualquiera. El guardia estaba diciendo que el prota tenía una raíz espiritual de trueno y le pediría el favor de que lo dejen entrar en la secta interna. El recepcionista se sorprendería y diría que eso es muy raro.
el guardián le diría al prota que muestre su raíz de trueno, el prota mostraría 3 raíces espirituales. Todos quedarían sorprendidos al ver solo su triple raíz espiritual, el prota sería llenado de regalos de parte de la secta. El guardia se despediría y diría que había informado de ese asunto al primer anciano y cuando regrese lo mandarían a la secta interna de inmediato. El prota diría que involuntariamente está recibiendo un tratamiento especial y esperaba que no perturbe su cultivo. El prota se daría cuenta que la habitación tenía ki de fuego y le agradecería al viejo por elegir un lugar tan bueno para la habitación, y diría que antes de que llegue el primer anciano cultivaría su raíz espiritual de fuego hasta el 9º nivel del refinamiento de ki. El prota comenzaría a meditar y diría que normalmente los cultivadores solo cultivan una técnica y la mayoría de las técnicas de cultivo solo tienen un único atributo elemental. Un atributo de 6 elementos como el del prota requiere más tiempo y trabajo duro para hacer un avance. Afortunadamente las raíces del prota son de primer nivel, lo que cubre la brecha y no se sentirá cansado en absoluto cuando cultive. En la mayoría de los casos solo sintió la sensación de volverse más poderoso, más precisamente es la sensación de que su vida útil aumenta. Desde el primer momento en que el prota miró su panel de atributos solo había un pensamiento en su mente: vivir una larga vida. En su vida pasada el prota no se preocupaba por su cuerpo, se quedaba despierto hasta tarde hojeando en internet y al final le diagnosticaron una enfermedad terminal a una edad temprana y solo entonces conoció la importancia de su vida. Y puede que no haya tercera vida. En esta vida no buscaba fama ni fortuna, tampoco buscaba belleza, solo quería vivir una larga vida. Mucho tiempo después el guardián iría a la habitación del prota diciendo que sentía hacerlo esperar medio año y el anciano al fin había vuelto. Y se sorprendería al ver al prota y le preguntaría si había estado cultivando todo ese medio año. El prota despertaría de su meditación y preguntaría que si de verdad había pasado medio año. El prota había alcanzado el 9º nivel del reino del refinamiento de ki en su raíz de fuego. Continuamos donde el prota llegaría a la sala de anciano y haría una señal de reverencia saludando al primer anciano. El viejo recepcionista diría que su raíz de fuego ha mejorado bastante y parece que el prota ha estado cultivando diligentemente ese medio año. El guardia diría que el prota no ha puesto un pie afuera en todo ese medio año y hasta podría convertirse en un discípulo de élite. El primer anciano diría que el temperamento del prota era bastante bueno, comparable a un discípulo de la secta internazi, casi equivalente a un discípulo de élite. El prota respondería que no en absoluto. El primer anciano diría que si quiere unirse a la secta interna necesitaría un maestro. La secta interior contaba con 18 cumbres y 18 ancianos comisionados y si alguno de ellos se encariñaba con él podría ser un discípulo interno de inmediato. Y si no había ninguno entonces solo le quedaba participar en la competencia de la secta exterior y esforzarse por alcanzar el establecimiento de la fundación lo más rápido posible. El prota motivado diría que había entendido, el primer anciano diría que entonces debían irse, este diría que había olvidado recordárselo, pero los diferentes ancianos directores de los picos tienen todos personalidades diferentes y sus culturas también son diferentes, algunos son competitivos mientras que otros cultivan discretamente y otros están en misiones todo el tiempo. Y le preguntaría al prota que a qué tipo de entrenamiento quería unirse, el prota diría que prefiere ser discreto y no le gustan las multitudes ni el perfil alto. El primer anciano lo miraría con una gran sonrisa y diría que entonces el pico de jade sereno podría adaptarse a él, definitivamente le gustara ese lugar, pasarían unas grullas gigantes sobre ellos. El prota mirando hacia arriba diría que son enormes, el anciano le diría que delante de ellos estaba la secta interna de la secta de jade puro, se podían observar unos enormes picos cubiertos de nieve, y varios cultivadores volando en espadas. El primer anciano le diría que no tenga envidia ya que podrá aprender a volar en espada en la segunda prueba interna.
Le diría que mire adelante, que esa era la secta interna de la secta de Jade Puro. Allí podría recibir misiones y cobrar su salario, y por supuesto también podía comerciar allí. El prota diría con una voz temblorosa que había subestimado el poder de la secta de Jade Puro y pensaba que la secta de Jade Puro era pequeña como en los dramas de cultivo. El anciano le preguntaría que de qué se trataba ese drama de cultivo, ya que nunca había escuchado de él. El prota no sabría qué responder. El anciano le diría que no se mueva porque si se caía desde ahí no sobreviviría aunque esté en el 9º nivel del refinamiento de Ki. Luego de un rato el prota mencionaría que al fin habían llegado al pico de Jade Sereno, pero no esperaba que de los 18 picos el de Jade Sereno era el más largo y el más desierto. El anciano diría que el número de discípulos en el pico de Jade podía considerarse el menor, pero no es sin razón, ya que el anciano director de ese pico es el Hada 11 Swan. Su nivel de cultivo es insoldable y le gusta cultivar en reclusión. Ella prefería el silencio, por eso el pico de Jade Sereno no era muy animado. También prohíbe que los discípulos desarrollen sentimientos entre ellos y se hagan compañeros, por eso los discípulos son ascéticos, y le diría que todavía tenía una oportunidad para que elija de nuevo. El prota temblando diría que eso era realmente genial. El pico de Jade Sereno era perfecto para él, ya que tenía miedo de ser molestado mientras cultivaba. El prota mencionaría en su mente que ahora solo se preocuparía por cultivar. En cuanto a un compañero, podría preocuparse por eso cuando su cultivo llegue a una etapa fenomenal. El anciano pensaría que era un buen chico y parece que será un increíble cultivador. Luego de un rato el primer anciano estaría presentando al prota diciendo que su nombre era Han Yue, era un cultivador libre y tenía una raíz espiritual triple, y una de ellas era una raíz espiritual de trueno. Le había preguntado en el camino y prefería un lugar tranquilo y no le gusta ser muy visible, y le preguntaría a la hada qué le parecía. Esta le diría al prota que si estaba dispuesto a unirse al pico de Jade Sereno y no preocuparse por deseos mundanos y solo preocuparse por cultivar con todas sus fuerzas. El prota estaría por responder, pero alguien diría que el pico de Jade Sereno por fin tenía un hermano menor decente. El sistema le diría que ella pensaba que era guapo que lo considere. El prota pensaría que solo había 2 estrellas de favorabilidad, y se preguntaría si su encanto era tan grande. El prota diría que mientras no haya instrucciones podía entrar en reclusión y no salir durante 100 años. La favorabilidad de la chica bajaría 1 estrella pensando que no quería quedarse soltera más tiempo. La hada le diría a Han Yue que si conocía algún ataque mágico la ataque, quería comprobar su habilidad. El prota mientras preparaba su ataque diría que entonces se pondría en marcha y lanzaría su ataque, el cual iría a toda velocidad contra el hada. El prota diría espada de Ki. El ataque del prota sería disipado antes de que llegue al hada. La compañera del prota diría que era capaz de hacer tantas cosas, no estaba mal. Le llegaría un mensaje del sistema diciendo que la favorabilidad de Chak Yuer había aumentado a 2 estrellas. Le llegaría otra notificación. Este pensaría que la hada había generado buenos sentimientos hacia él y la favorabilidad era de 1 estrella. El hada se pondría frente a él y le preguntaría que si esa era la única habilidad que tenía. El prota asentiría. La hada diría que esa habilidad de la espada no era tan mala y desde ese momento podía quedarse en el pico de Jade Sereno. El primer anciano diría que entonces no tenía nada más que hacer ahí y se despediría y diría que estaría atento a sus logros. El hada miraría fijamente al prota. El prota estaría preguntándose por qué lo miraba. Su compañera del prota le susurraría que la hada estaba esperando que la reconozca como su maestra. El prota se pondría como perro y diría el discípulo Juan Yue saluda al maestro, que el maestro viva decenas de miles de años de vida. La hada diría en su mente que no había necesidad de exagerar tanto. La hada le diría que si acaso cree que es una emperatriz, tosería y le diría a Yue que lleve al prota para que se registre en la secta interna y le ayude a conseguir una morada en la cueva. La chica aceptaría y se llevaría al prota.
Un poco confundido diría que si eso era todo. Mientras se iban, la chica le preguntaría al prota que si sabe cómo volar en una espada. Diría que aún no. La hada pensaría que la apariencia y el temperamento de ese chico son excelentes y su carácter tampoco estaba mal. Mientras tanto, con el prota, estaría temblando mientras estaba volando en una espada. La chica de la cual el prota estaba agarrada diría que su nombre era Chan Yue y también podía dirigirse a ella como a hermana mayor, y ya que era un recién llegado debía sentirse libre de ir a buscarla si había algo que no sepa. El prota le agradecería y diría que no se atrevería a molestarla, pero si ella necesitaba su ayuda podía llamarlo en cualquier momento. Sonriendo diría que es muy amable. Pensaría que debe protegerlo y no dejaría que nadie lo intimide porque un chico tan bueno era difícil de encontrar. En su subconsciente estaría pensando que han pasado exactamente 5 años. Y dentro del Pico Sereno él era su único hermano menor y era tan guapo, su actitud y personalidad eran de su gusto, él era tan malditamente bueno, sentido que había valido la pena esperar tantos años. Mientras Chan Yue estaba alucinando, el prota pensaría que el Pico de Jade Sereno era diferente a su fama porque todas sus discípulas son como lobos hambrientos. Luego de un rato la chica llevaría al prota y le diría que entre a la cueva y allí encontraría su residencia y su cueva estaba justo al lado de la suya. Mientras la chica se despedía, el prota le agradecería. Han Yue suspiraría y diría que la secta interna está seriamente fuera de sus expectativas. El prota mencionaría para sí mismo que desde que empezó a cultivar esta es la primera vez se siente intimidado. Y mientras más profundo es su cultivo, más profundo siente la disparidad y esa vez la diferencia de poder es enorme, lo está poniendo nervioso. Pensaría que el cultivo de su maestra se encuentra en el alma naciente, un nivel mucho más allá de su imaginación. Pensaría que en ese momento el primer anciano le dio una lección. El primer anciano le estaría diciendo que la diferencia entre la secta exterior y la secta interna es insuperable, aunque él estaba en el reino del establecimiento de la fundación y a medio paso del núcleo dorado, solo pudo convertirse en el primer anciano de la secta exterior. Luego de esto nos da una explicación de los reinos que se dividen en el reino del refinamiento de Ki, el reino del establecimiento de la fundación, el reino del núcleo dorado y el reino del alma naciente. En esa secta el único que tenía un poder por encima del alma naciente era el fundador de la secta de Jade Puro, pero se ha ido durante muchos años y no ha vuelto. El prota pensaría que el hada era la persona más fuerte que se había encontrado hasta ese momento. Pensaría que ella es un fuerte pilar en el que puede apoyarse y antes de hacerse fuerte necesitaría apoyarse en su maestra, y quién sabe qué tipo de peligros pueden estar esperándolo afuera. Por suerte había ido a la secta de Jade Puro. Para volverse más fuerte y vivir una vida larga debe concentrarse en lograr una vida segura antes de pensar en esos asuntos que no han ocurrido. Saldría de su mente y diría que no es el momento de lamentarse. Y por ahora debía concentrarse en cultivar su raíz espiritual de fuego hasta el 9º nivel, y ya que tenía un respaldo tan excelente haría lo mejor que pueda. No podía hacer que su maestra pierda la cara. En ese momento, le llegaría una notificación del sistema diciendo que se había convertido con éxito en un discípulo interno de la secta del Jade Puro y comenzó su primera práctica de cultivo después de inscribirse y podía elegir una de las siguientes rutas de desarrollo. La primera opción era ganar puntos de reputación y llevar al Pico de Jade Sereno a que se convierta en el pico más fuerte. Podría obtener una pieza de equipo sin igual pero ofendería al hada. Y la segunda opción era mantener un perfil bajo y cultivar. Si obtenía el reconocimiento del hada podía obtener un manual de técnicas de maniobrabilidad. El prota, al ver que por llevar la pico a la cima ofendería a la hada, se quedaría muy confundido y diría que lo de hacer su mejor esfuerzo y obtener reconocimiento no se supone que es algo bueno. Su maestra era algo rara. Pasarían 3 largos años.
El prota estaría diciendo que había cultivado bastante y era hora de aprender a volar con una espada, de lo contrario sería difícil para él moverse en la secta interna. No podía seguir pidiendo ayuda a su hermana mayor cada vez que necesitaba bajar de la cima. Soltaría el manual y diría que aprender la habilidad de volar la espada es pan comido. Tenía un talento de espada de primer nivel, por lo que puede aprender con un solo vistazo. Y esa era la ventaja de tener una providencia de primer nivel. No termina siendo una vergüenza como su hermano Swan teniendo que poner una valla alrededor de la espada. Alguien llamaría al prota, el cual voltearía la mirada, mirando a su maestra, la cual diría que es realmente notable, ya que en realidad se cultivó en reclusión durante 3 años. El prota bajaría y saludaría a su maestra y se diría que necesitaba ayuda con algo, diciendo que sus reses de viento y fuego se han cultivado hasta el 9º nivel del reino del refinamiento de Ki, y esperaba que ella pudiera aconsejarle cómo cultivar su raíz de trueno. La hada le preguntaría que si quiere cultivar la triple fundación espiritual de Ki. El prota asentiría. Mientras decía en su mente que no solo 3 sino 6 raíces, la hada le diría que se teme que no podrá. El prota quedaría sorprendido. Con una mirada sombría diría que si podía preguntar el por qué. La hada diría que especializarse en un solo tipo de ki espiritual ya era bastante difícil. Aparte del hecho de que en el futuro se encontraría con una tribulación celestial más fuerte y el tiempo invertido en cultivarlo también sería una pérdida, el prota diría para sí mismo que lo que dice tiene sentido. Poseer esas reses tiene su propio coste, pero la maestra no espera que él tenga sus propias maneras. El prota diría que entendía, pero que con su determinación podría tener éxito y estaba dispuesto a dedicar todo su tiempo a cultivar. La hada sonreiría mientras miraba al prota y le diría que puede usar la formación de teletransportación de la secta interna que lleva a la piscina del espíritu del trueno. El prota le daría las gracias por su consejo y diría que iría a la piscina de trueno. Luego de unos momentos llegaría a la piscina espiritual del trueno. El prota pensaría que la secta de Jade Puros y que es generosa y nunca esperó que el estanque de los espíritus de trueno tuviera ese aspecto, y hace un rato pensaba que se parecería a un estanque de peces. Incluso estando tan lejos de la formación de teletransporte podía sentir el intenso ki de trueno que emana el otro lado. El prota diría que la pureza de la piscina era muy alta y al cultivar cerca su ki del trueno subiría directamente al 9º nivel, y se daría cuenta de que solo había una persona en ese lugar tan grande y parecía que era verdad que las raíces espirituales eran realmente raras. Un árbol tras el prota lo asustaría diciendo que no camine por la piscina de espíritus de trueno, solo podía cultivar al lado si no quería que le cayera un rayo. El árbol él dice que porque grita que si acaso nunca había visto un hombre tan guapo como él. Han Yue diría que era tan guapo que bloqueaba su luz. El árbol se retiraría diciendo que por lo menos era un buen hablador. El prota suspirando diría que pensar que se encontró con el espíritu del árbol, el cual puede ser llamado tesoro pese a su aspecto demoníaco. Si se cultiva cerca de él la eficacia se duplica. El prota diría que es un tesoro extraordinario y ojalá pudiera cultivar uno, y parece que había ido al lugar correcto. Su ki espiritual de trueno sería cultivado más rápido. El prota estirándose diaria que empezando desde 0 en un año llegaría al 9º nivel. El chico que estaba cerca diría que si había escuchado bien y que 9 niveles en un año era una locura. Diría que era imposible para el prota ya que su pureza era muy baja y nadie era capaz de llegar al nivel máximo en un año. Un año después el mismo chico diría que se retractaba de lo que había dicho y esa persona estaba loca. Mientras tanto el prota diría que al fin los 6 caminos del cultivo del ki por fin habían terminado y ya podía ir a la fundación. Pensaría que su maestra se preocupaba de que la tribulación era demasiado fuerte. Pero él ya tenía un método, el método para dividir la tribulación. Comenzarían a formarse rayos en el cielo. El árbol alteraldo diría que era la tribulación del truño para romper la fundación. El chico le preguntaría que a qué se refería.
El árbol le diría que si tenía su tribulación ahí el estanque haría que ese poder de ésta se duplique, y no podrá ser salvado aunque quisieran la tribulación ya había llegado. Caería un rayo a toda velocidad con dirección al prota pero este sería capaz de soportarlo sorprendiendo a los dos que lo observaban. El prota diría que solo era un trueno que serviría para su fundación. El prota estaba haciendo que una barrera absorba el impacto mientras él absorbía la energía más pura, llegaría otro terrible rayo. Los espectadores se preguntaban que cuál tipo de cultivación era ya que al parecer tuvo éxito en alcanzar el establecimiento de la fundación. 2 años más tarde el prota estaría caminando tranquilamente. El prota diría que era una sorpresa haber llegado al tercer nivel del establecimiento de la fundación y su esperanza de vida casi había alcanzado los 200 años. Alguien detrás de él le diría que es increíble que en solo 2 años haya llegado al tercer nivel del establecimiento de la fundación y de toda la secta podía ser considerado uno de los mejores. Este se presentaría como Mofuchou del Pico de Trueno. El prota le diría que él es Han Yue del Pico Sereno. Mofuchou diría que con su talento era un desperdicio unirse al Pico Sereno, y le preguntaría si no quería unirse a su Pico del Trueno. Su maestro también practicaba el trueno. El prota diría que no podía ya que ya había aceptado a su maestra y no podía cambiar a su familia tan fácilmente. Mofuchou le diría que estaba bien pero la propuesta aún estaba en pie. En ese momento al prota le llegaría una notificación del sistema lo que haría que su cara se convierta en una de preocupación. Continuamos con alguien que decía que debían ir a buscar a otra cueva. En ese lugar no había nada. Luego nos muestran a varios tipos encapuchados y uno diría que el anciano había ordenado que aquel que capture al ladrón sería recompensado. Mientras tanto la inmortal que había manipulado al prota estaría escondida tras unos arbustos, mientras que los encapuchados se retirarían tras no encontrar nada. Sin Hong Xuan suspiraría y diría que por fin se había librado del culto del bajo virdicente y a donde debería ir ahora. El problema era su identidad y sin duda la perseguirían de por vida, y si quería cambiar su vida de malvada a el camino correcto solo esa persona le creería. Porque fue la primera vez que alguien dio la cara por ella, su amor y su salvador Han Yue. En ese momento un cuervo les revelaría el paradero de Sinon Xuan a los encapuchados. Esta comenzaría a escapar mientras los Cub iban tras ella. Decían que no importaba el método, no debían dejar escapar al pecador. Mientras tanto la notificación que había dejado helado al prota era el sistema mencionándole que su buena amiga Sin Hong Xuan estaba siendo perseguida por sus compañeros ya que había traicionado a la secta maligna. El prota pensaría que no se habían mirado en tantos años y aún seguía viva y sin verse en tanto tiempo porque ella tenía una impresión tan favorable de él. Después de sobrepensar todas las funciones del sistema dejaría todo eso de lado y comenzaría a cultivar y comenzaría con su raíz de espíritu de fuego. De repente algo perturbaría al prota. Este saldría de su cueva preguntándose por qué había sonado la campana. Mientras tanto la hermana del prota lo saludaría desde la distancia diciéndole que no lo había mirado desde hace mucho, y le diría que ya que había sonado la campana vayan juntos a encontrarse con su maestra. Esta caería sobre unos arbustos al darse cuenta que el prota había llegado al establecimiento de la fundación. Este diría que lo logró con un poco de suerte. Chan Yue no podría creerlo ya que ahora no podía ver a través de su cultivo. Chan Yue diría que ella solo estaba en el segundo nivel del establecimiento de la fundación. Eso significaba que el cultivo del prota estaba por lo menos en el tercer nivel. Esa velocidad de cultivo era simplemente ridícula. Necesitaba apresurarse y cultivar ya que no podía perder contra su hermano menor. Incluso había hecho una promesa de que protegería a su hermano menor. ¿Donde quedaría su reputación ahora? La hermana del prota diría que no había tiempo y se lo explicaría en el camino.
mencionaría que el pico de jade sereno no suele tocar la campana, y una vez que la toca significa que su maestra quería reunirlos a todos. Y en todos esos años esa era la primera vez que sonaba la campana y por eso no se lo había mencionado antes. El prota le agradecería por mencionárselo. Y mencionaría para sí mismo que si convocaba a todos ojalá no sea nada problemático. Luego de que todos estén reunidos su maestra les diría que al parecer había espías del culto del bajo Virdicente en la secta y debían ser cuidadosos al reclutar nuevos discípulos. En un momento todos se sorprendieron al ver llegar al prota pensando que era muy guapo y delicado, y se preguntaban que cuando había llegado al pico de jade sereno ya que nunca lo habían visto, alguien se acercaría al prota y le diría que si él era Han Yue el cual había mencionado su maestra hace poco, se presentaría como el primer discípulo Liu Sanxin, y dado a que a su maestra le gusta cultivar en silencio la mayoría de los asuntos son manejados por él, y si tenía alguna duda en el futuro podía preguntarle a él. El prota le agradecería, la hada silenciaría a todos con su palabra. Y diría que a partir de ahora los 3 picos que ocupen el último lugar en la competición de combate entre picos tendrá que elegir a 10 discípulos en contra del bajo Virdicente. Hasta ese momento la secta Virdicente había estado enviando varios espías a su secta y el maestro de secta había decidido contraatacar. El prota diría que viendo su alineación no debían preocuparse por el despliegue, pero si enviaban a los de los 3 últimos picos no estarían ayudando al enemigo. Su maestra les diría que estén atentos y al recibir misiones hagan contribuciones a su secta. El primer discípulo le diría que no tenía que preocuparse y aunque su pico tenía un bajo perfil aún seguían contribuyendo. Y le diría que recientemente la secta había desarrollado un programa de nutrición para los discípulos más destacados y los discípulos serían preparados juntos para convertirse en los triunfadores de la generación más joven de la secta. En su mente pensaría que él era el más adecuado para esto. Su maestra diría que el que había seleccionado era Han Yue. Solo se había unido a la cima durante unos años desde el 9º nivel del refinamiento de Qi hasta el 3er nivel del establecimiento de la fundación podía ser llamado un genio, y le ofrecería ir al programa de cultivo. El prota y todos los presentes quedarían muy sorprendidos, y todos comenzarían a cuestionar esa decisión. El prota alzaría su mano y llamaría la atención de su maestra. Y diría que agradece a la maestra por elegirlo, pero él solo quería permanecer en el pico de jade sereno para cultivar. Además solo era un recién ingresado. El prota pensaría que si acaso su maestra pensaba que él era un espía y era mejor rechazar la oferta. Su maestra le preguntaría que si estaba seguro y si era así entonces iría Liu Sanxin. Aceptaría. La hada pensaría que se le ofreció una oportunidad tan valiosa y la rechazó. Sus motivos eran muy difíciles de adivinar. Continuamos después de la reunión de todos los discípulos del pico sereno. Luego de salir el primer discípulo iría donde el prota a agradecerle por hablar bien de él con su maestra y si en el futuro necesitaba algún favor podía contar con él. El prota le diría al primer discípulo que le deseaba buena suerte en el entrenamiento. En ese momento la hermana mayor del prota le diría al primer discípulo que no se preocupe y que podía dejar al prota a su cuidado. El primer discípulo, entendiendo sus intenciones, diría que al parecer ya era una persona madura capaz de cuidar a otros, y mientras lo miraba de reojo le desearía buena suerte al prota. Chan Yue le diría a Han Yue que él había estado cultivando por mucho tiempo pero no había tomado ninguna misión de la secta y si acaso necesitaba que lo guíe. El prota con una cara no muy satisfecha diría que si podía elegir no ir. Chan Yue diría que estaba bien no tomarlas pero cultivar en la morada sería más lento y con las misiones tendría más recursos. El prota diría que no se preocupe por eso ya que él aún tenía piedras espirituales. Chan Yue diría que con las misiones obtendría puntos que podría cambiar por píldoras. El prota diría que tenía miedo a la muerte así que pasaba. Chan Yue le gritaría que cómo puede tener miedo a la muerte. Si es un cultivador,
El prota le respondería que porque estaba cultivando si no le tenía miedo a la muerte. Chan Yue no sabría qué decir pensando que el prota tenía razón. Su maestra, la cual estaba escuchando todo, diría que al parecer el prota no era un espía del culto bajo Virdicente, pero era un cultivador que no le faltan los recursos ni el talento, así que era mejor seguir vigilándolo. Pasarían 10 años y en el estanque del espíritu de trueno. El árbol diría que al fin había vuelto ahí y le diría que se acerque, le preguntaría al prota que si no era un genio y por qué después de tantos años aún estaba en el tercer nivel del establecimiento de la fundación. El prota contestaría que, como podía estar alguien completamente seguro de algo, el árbol le diría que las aguas del cultivo son profundas y que no será capaz de manejarlas. El prota diría en su mente que ellos solo podían ver el tercer nivel del reino del establecimiento de la fundación, y en ese entonces casi gastó 400 piedras espirituales de grado superior y solo había conseguido cultivar las otras raíces hasta el quinto nivel de la fundación. Así que su cultivo real estaba en el quinto nivel del establecimiento de la fundación y necesitaba usar la mínima cantidad de piedras espirituales para cultivar su raíz de trueno. Mo Fu Chou saludaría al prota diciéndole que no lo había mirado hacía mucho tiempo. El prota lo saludaría igualmente y le preguntaría quién estaba atrás de él. Mo Fu Chou le presentaría a su hermana, la cual se llamaba Mo Su, y presentaría al prota como un discípulo del Pico Sereno. Mo Su le preguntaría al prota que por qué estaba en el tercer nivel de la fundación si su hermano esperaba que él estuviera en el sexto. El prota se sentaría y diría que comenzaría a cultivar ya que estar ahí costaba muchas piedras espirituales, y les diría que cultiven un poco lejos de él. Mo Su diría que pensaba que era un genio muy capaz, pero después de tantos años aún no había mejora, y se alabaría diciendo que solo le había tomado 2 años para superar 2 niveles. Pero ésta saldría de su nube al ver que el ki espiritual de los alrededores estaba siendo absorbido completamente. Mo Fu Chou diría que su velocidad de absorción espiritual era más rápida que la suya. Eso era imposible ya que él estaba en la 9ª etapa del establecimiento de la fundación. Mo Su diría temeroso que cuál método de cultivación era ese. Mo Fu Chou diría que es a causa de las aptitudes de sus raíces espirituales. Mo Su preguntaría que por qué no había subido su nivel entonces. Mo Fu Chou le respondería que el prota debía tener una forma de ocultar su cultivo, y se teme que su cultivo ya lo había superado. Y solo podía decir que siempre habrá alguien mejor que tú. El sistema le notificaría al prota que ambos hermanos habían desarrollado sentimientos favorables hacia él, pero no le tomaría mucha importancia. Pasarían 8 años. Y luego de ese tiempo el prota por fin terminaría de cultivar su raíz de trueno. El prota le diría al árbol que por favor abriera la formación de teletransporte para ir a la secta interna ya que casi era hora de recibir su salario. El árbol le diría que al parecer poseía una forma de suprimir su cultivo era realmente notable, y le diría que tenía una oportunidad para ganar muchos recursos y si no estaba interesado, el prota le preguntaría si era peligroso. El árbol diría que la fortuna está acompañada de riesgos. El prota sin pensarlo daría la vuelta y se retiraría. El árbol le gritaría que se detenga pero éste lo ignoraría. Luego de eso el prota estaría pensando que a decir verdad estaba un poco temeroso, y en vez de tomar ese trabajo, ¿no era mejor recibir su salario con regularidad? Muchas chicas alrededor del prota estaban gritando que era muy guapo. El prota pensaría que tener demasiado encanto era un poco problemático. Alguien se acercaría al prota, la cual sería Musu, la cual diría que tenía suerte de encontrarse ahí, y le mencionaría que tenía algo en lo que necesitaba su ayuda y era una gran oportunidad. El prota para nada convencido diría que otra oportunidad. Mo Su diría que si este trabajo se hacía correctamente ser rico ya no sería un sueño. El prota se apartaría de Mo Su y le diría que por favor se comporte, se disculparía y le diría que tenía que volver a cultivar. Mo Su estaría diciendo que era una gran oportunidad,
pero el prota desaparecería del lugar sin dejar rastro, dejando confundida a Mozu. El prota, mientras estaba escondido, se preguntaría si no lo había seguido. Pasarían unas chicas cerca del prota, las cuales estarían hablando de lo guapo que era, y una de ellas mencionaría que era aún más guapo que el ganador de la competición de la secta interna. El prota caería en cuenta que había estado cultivando y había olvidado la competencia, pensando que su maestra no lo perdonara. Luego de unos momentos llegaría donde su maestra. Su maestra le diría que pase, ya que tenía que hablar con él. El prota diría que se disculpaba sinceramente y estaba inmerso en el cultivo y no participó en la competición de la secta. Mientras dos de sus discípulos estaban sentados frente a ella, diría que no le dé mucha importancia, ya que habrían más oportunidades en el futuro, y le preguntaría que por qué aún seguía en el tercer nivel de la fundación y ella esperaba que ese no sea su límite. El prota le diría que quería ser discreto y que había ocultado su cultivo, pero en realidad estaba en el 9º nivel de la fundación. Chan Yuer le diría que cómo podía hacer avances tan rápido. Su maestra le diría que si todos en el pico cultivaran tan diligente como él, el pico de Jade Sereno sería el más fuerte. El sistema le notificaría que había mantenido un bajo perfil y había ganado con éxito el reconocimiento de su maestra y había obtenido exitosamente los 7 pasos ilusorios. El prota voltearía y preguntaría si alguien se había unido, pero se daría cuenta que quien estaba a su lado era el anciano Tie Lao, el cual se quedaría sin palabras, al igual que el prota, que se quedaría inmóvil, y de repente habría un silencio mortal, y ambos gritarían simultáneamente sus nombres muy sorprendidos. Chan Yuer preguntaría que si acaso se conocían. Ambos responderían que más que conocerse, su maestra le diría a Tie Lao que ese era Han Yue, un recién ingresado al pico sereno, y podía llamarlo hermano mayor. Y Han Yue podía llamarlo hermano mayor. El prota susurraría que no se atrevería, y Tie Lao susurraría que ese mocoso en realidad se había convertido en un discípulo de la secta interna, y se preguntaría que cómo era posible. Él no tenía raíces espirituales en el pasado, y en esos años había hecho todo lo posible para llegar al establecimiento de la fundación. Pero el prota, ¿cómo había podido llegar al 9º nivel del establecimiento de la fundación? Chan Yuer le preguntaría seriamente qué era lo que pasaba con su expresión, y él diría que el prota era el genio de su pico y no iba a permitir que tuviera pensamientos extraños hacia él. Tie Lao, un poco temeroso, le agradecería por el recordatorio y solo se estaba lamentando de que el mundo es muy mágico. Su maestra los interrumpiría diciendo que ya era suficiente, y le diría a la prota que ya que le gustan tanto cultivar, le iba a asignar una misión de vigilar el reino de los 10.000 demonios de la secta Jade Puro. El prota pensaría que eso sonaba impresionante pero peligroso. Chan Yuer diría que es el lugar donde se crían las bestias de Jade Puro y le diría a su maestra que la deje ir junto con el prota. Su maestra le diría que no, ya que era un lugar muy peligroso y habían habido muchos casos de discípulos asesinados brutalmente. El prota, asustado, diría que su maestra ni siquiera trataba de ocultarlo. Su maestra le diría al prota que no tenía que preocuparse, ya que cada pico enviaría a un discípulo a ese reino, y había un ki espiritual muy denso, por lo que era perfecto para cultivar, pero era muy peligroso y debía tener cuidado. El prota, desanimado, diría que ni siquiera le dio oportunidad de rechazarlo. El prota se inclinaría y diría que haría caso a la voluntad de su maestra. Esta le diría que estaba bien y debía ir a prepararse y haría que alguien lo lleve. Chan Yuer iría tras el prota diciéndole que le ayudaría a empacar. La hada le diría a Tie Lao que no quería saber sobre su pasado con Han Yue, pero era importante llevarse bien, y si no era nada de vida o muerte era mejor reconciliarse. Y con lo que sabía del prota, él no era rencoroso y además se convertiría en el discípulo principal en el futuro. Tie Lao se sorprendería, pero mirando hacia abajo diría en su mente que ese mocoso se lo merecía. Continuamos en el reino de los 10.000 demonios. El prota diría que había pasado medio año desde que había llegado ahí.
Y como había estado cultivando todos los días su raíz de viento había alcanzado el sexto nivel del establecimiento de la función, mientras que las otras raíces siguientes sin cambios. Y mientras suspiraba diría que se necesita mucho esfuerzo para cultivar una raíz, y para pasar el tiempo miraría el sistema dándose cuenta de que la pestaña de relación había sido actualizada. El sistema le notificaría los ataques que habían recibido los hermanos Mo, y diría que por eso no era nada bueno aceptar una oportunidad afuera, y les desearía buena suerte. Mientras el prota se levantaba de donde estaba diría que era hora de patrullar e iría a entrenar los 7 pasos ilusorios. Recordaría que su hermana mayor le había dicho que aunque el reino de los 10.000 demonios era un buen lugar para cultivar tendría que patrullar de vez en cuando para evitar que las bestias se vuelvan locas y causen problemas. El prota notaría algo y voltearía su mirada, mirando a un gato muy lindo y pensaría que las bestias del reino de los 10.000 demonios no parecían peligrosas en absoluto. El gato seguiría mirando fijamente mientras el prota se alejaba, en ese momento saltaría del árbol, transformándose en un enorme tigre intentando atacar al prota. El prota se daría cuenta de la presencia de la bestia, y haría un movimiento rápido desapareciendo de los ojos de la bestia. Apareciendo en el techo del templo mientras la bestia lo observaba, el prota pensaría que estuvo muy cerca y gracias a Dios ya dominaba los 7 pasos ilusorios, de lo contrario no habría podido evitarlo. Y pensaría que era extraño que no se hayan activado los hechizos de prohibición en el pabellón, era la primera vez que ocurría, y esa bestia no parecía ordinaria así que debía tomarla en serio. El prota activaría su habilidad de los 7 pasos ilusorios, diría que cada nivel de ese hechizo podía crear un clon de sombras adicional y si se lo dominaba por completo se podían crear 7 clones. El prota les daría instrucciones a sus clones para acabar con la bestia, todos rodearían a la bestia, y el prota usaría su técnica de espada divina del dedo inigualable. La bestia estaría desconcertada ya que miraría que todos los clones lanzaban el mismo ataque, en ese momento sería alcanzado por los ataques, pero no sería dañado de gravedad, y saldría corriendo. El prota pensaría que era una pena de que de los 7 clones solo el real pueda hacer daño, y la bestia no habría sobrevivido si los clones pudieran hacer daño, y diría que gracias a Dios solo tiene buena velocidad y ninguna habilidad de ataque. Pero ¿cuál era el origen de ese gato ya que había evitado con éxito los hechizos de prohibición? Y ahora que lo pensaba no se siente tan pacífico últimamente, las bestias se estaban volviendo locas con más frecuencia y sería mejor que informe de la situación. Mientras tanto en una sala de reuniones alguien diría que ese asunto es algo sospechoso y siente que puede estar relacionado con el cultivo del bajo virdiscente. Y en su opinión esos canallas estaban intentando explotar a las bestias del reino de los 10.000 demonios. Otro de ellos diría que es cierto, además había capturado al 30% de los espías del bajo virdiscente que se habían infiltrado. Uno de ellos diría que era mejor enviar más discípulos al reino de los 10.000 demonios, y sospechaba que había un traidor entre los altos mandos. El anciano del pico celestial del trueno diría que en cualquier caso el asunto de la desaparición del maestro de secta y de las bestias que se han vuelto locas en el reino de los 10.000 demonios debe ser investigado adecuadamente. El anciano del pico de trueno le diría a la maestra del prota que no había dicho una sola palabra desde que comenzó la reunión, y si había algo en su mente, la maestra del prota diría que dejaría que ellos decidan sobre esos asuntos. El anciano le preguntaría que si acaso tenía una idea de lo que estaba pasando, y si sabía dónde estaban los 18 discípulos de núcleo que había llevado el maestro de secta. La hada le respondería que ella siempre había estado cultivando en silencio y solo tenía una idea superficial de lo que estaba sucediendo. El anciano de trueno diría que si en verdad había un traidor entre los altos mandos, en la única que podía confiar era en ella y debían trabajar juntos. La hada diría que por supuesto, ya que les enseñaba el mismo maestro.
finalizarían la reunión diciendo que en ese momento enviarían a más discípulos a vigilar al reino de los 10.000 demonios. Pasarían 2 años y nos mostrarían un lugar desértico donde habría un círculo mágico. El prota que estaría sentado en el centro de este círculo diría que los hechizos de prohibición lanzados en el reino de los 10.000 demonios son ciertamente de alta calidad y son adecuados para una parada de descanso cuando se patrulla y se cultiva. Diría que mientras está con el hechizo, aunque no esté en el reino del núcleo dorado, no tenía que preocuparse por las bestias o enemigos del reino del núcleo dorado. Alguien atrás del prota le preguntaría que si estaba usando el reino de los 10.000 demonios como lugar de cultivo. El prota muy serenamente le respondería que de qué otra manera, pero se daría cuenta y se congelaría de miedo en ese momento, y se preguntaría que quién mierda era ese tipo y cómo había entrado y si acaso no le afectaban los hechizos de prohibición, y si acaso era un cultivador por encima del núcleo dorado. El desconocido le diría que por favor no entre en pánico, él también era un discípulo de la secta del Jade puro enviado ahí para cuidar el reino de los 10.000 demonios. Y le diría que parece estaba en el tercer nivel del establecimiento de la fundación, pero viendo su respiración estaba en el 9º nivel. El prota muy sorprendido diría para sí mismo que esa persona había podido mirar a través de su cultivo. El anciano le diría que no tenía que estar nervioso y le preguntaría que si había ido allí voluntariamente o si había sido enviado por su maestro. El prota serio le respondería que su maestra el Hada 11 Swan lo envió ahí. El anciano se intrigaría al saber eso, y le preguntaría que si su maestra la había encomendado alguna misión. El prota le respondería que sí, incluso si lo hizo, porque debería decírselo. De manera dominante diría que acaso no iba a dejar que otros lo supieran y su hermana menor era muy interesante, y le diría que si acaso sabía los problemas en que se había metido. El prota se sorprendería al escuchar eso. El anciano le diría que lo siga y por el bien de su maestra le ayudaría a resolverlo. El sistema le mostraría que esa persona era el maestro de secta. El prota diría para sí mismo que ese viejo mentiroso había fingido ser un discípulo siendo el maestro de secta e incluso adora. El anciano le estaría explicando que las bestias ahí son propensas a enloquecer. Y esas bestias son subordinados del dragón blanco corazón de tigre y siempre obtiene su venganza y es naturalmente violento, y esa vez había convocado a muchas bestias para preparar un motín. Y le preguntaría que cómo hizo para provocar al dragón blanco corazón de tigre. No recibiría respuesta volteando a mirar al prota, el cual estaría inmerso en sus pensamientos imaginando cosas estúpidas al saber que ese anciano adoraba a su maestra, y firmemente diría que no se la merecía. El maestro de secta lo sacaría de sus pensamientos repitiéndole su pregunta. El prota le contaría todo lo hizo había pasado hace 2 años. El maestro de secta pensaría que eso era raro. Y parece que el fenómeno de que las bestias se vuelven locas no había sido provocado por él, y lo más probable es que sea causado por el culto del bajo virdicente, y su incidente con el dragón blanco corazón de tigre puede ser uno de los accidentes causados por ellos, y tiene suerte el rey demonio debió haber caído y consumido su fuerza si no habría muerto, pero qué tipo de técnica había usado, su velocidad era incluso más rápida que el dragón blanco corazón de tigre. El prota nervioso respondería que era una técnica que había aprendido en el camino y era normal que fuera más rápido. El maestro de secta diría en su mente que como podía ser normal eso era un rey demonio y si hablaban de velocidad ni siquiera un maestro del núcleo dorado sería capaz de vencerlo. El maestro de secta dejaría de lado eso y diría que en ese momento su prioridad es lidiar con las bestias para que no se vuelvan locas, pero si quieren hacer eso tendrán que empezar por la causa. El prota diría que si se refería a acabar con el dragón blanco corazón de tigre. El maestro de secta diría que ese rey demonio tenía mucho potencial y cómo iba a compensarlo si lo eliminaba. El prota preguntaría que entonces cómo iban a manejarlo.
el maestro de secta le diría que ese podría ser su encuentro afortunado y enviarlo al reino de los 10.000 demonios es lo más probable que le permita ganar méritos. Y le diría al prota que sus habilidades no son tan simples como parecen, ya que había podido retirarse con seguridad cuando se enfrentó al dragón blanco corazón de tigre y debería tener algunos trucos bajo la manga. Y le diría que vaya a domarlo. El prota le respondería que era mejor que busque a alguien más, ya que él solo quería cultivarse tranquilamente, pensando que y había tantas bestias como podría domarlas. El maestro de secta diría que iba a establecer una formación y atraparlos allí para que pueda soportar la presión, y si lograba domarlo lo compensaría con una técnica definitiva de la secta de Jade Puro. El prota voltería, al anciano pensaría que lo había tentado, el sistema le daría dos opciones para esa misión. Una era aceptar y ganaría la técnica del anciano, pero tendría el odio del rey demonio y sería puesto en la mira del culto bajo Virdicente. Y la otra opción era rechazarlo, obtendría un manual de técnica de espada y la favorabilidad del anciano disminuiría. El prota le diría que por favor lo disculpe, pero se retiraba. El maestro de secta, mientras renegaba, diría que porque su hermana menor había aceptado a un discípulo así, y diría que realmente no lo lograba comprender, incluso le había dado una oportunidad así, y al final tenía que llevar todas las cargas, mientras estaba el rey demonio tras de él, y como se esperaba del rey demonio era fácil percibir algo ahí. El rey demonio y el anciano se mirarían fijamente y diría que eso era todo, y el maestro de secta se lanzaría en contra de todas las bestias. Mientras tanto la hermana mayor del prota estaría caminando con un chico, y diría que su maestra decía que las bestias del reino de los 10.000 demonios se estaban volviendo locas, así que tenía que reunirse con Han Yue rápidamente. El chico le diría que por favor espere, que algo estaba sucediendo adelante. Ambos quedarían sorprendidos, y se preguntarían si eso era causado por las bestias enloquecidas. Pero al mirar bien diría que eso parece una técnica de espada sin precedentes. Luego de un rato llegarían a la casa del prota, la hermana del prota comenzaría a llamarlo. El prota se sorprendería y le preguntaría que por qué están ahí. Le diría que era una sorpresa y le preguntaría que si la había echado de menos. Esta se estrellaría con algo, mientras el prota se presentaba cortésmente con el otro chico. Este chico diría que su maestra se enteró recientemente que las bestias del reino de los 10.000 demonios se estaban volviendo locas, así que los había enviado a Chan Yue y a él a ayudarle. Y le preguntaría que cuánto sabe de la situación actual, y diría que muchos árboles de la parte de atrás estaban cortados. El prota disimulando diría que antes muchas bestias lo rodearon, pero afortunadamente un anciano lo ayudó. Y Men Ge serio diría que al parecer la situación era bastante grave, y diría que como ese es el caso iría a echar un vistazo y le diría que descanse un poco y él se irá. Luego el prota prepararía mientras estaba hablando con Chan Yue, la cual diría que habían ido porque a su maestra le preocupaba que le hubiera pasado algo, y se dice que los espías del culto bajo Virdicente se habían infiltrado en el reino de los 10.000 demonios, por lo que debían estar atentos. El prota pensado eso diría que no era de extrañar que la misión del sistema le dijera que podría atraer la atención del culto bajo Virdicente, y esa podría ser la razón por la cual el maestro de secta estaba ahí. Y mirando te diría que la situación en el reino de los 10.000 demonios era cada vez más precaria. El prota llamaría la atención de su hermana mayor, y le diría que por qué mejor no dejaban el reino de los 10.000 demonios. Esta respondería que si eso no significaba dejar sus puestos, Men Ge llegaría y le diría que si había activado los hechizos de prohibición. El prota le diría que había sido activada desde hace tiempo, y Men Ge diría que era un alivio ya que se había enfrentado a una bestia poderosa y casi muere. Le preguntarían que cómo provocó a esa bestia, y mirando su estado esa bestia debía ser por lo menos del reino del núcleo dorado. Men Ge diría que miró a unos kilómetros a una persona reteniendo a un grupo de bestias.
y cuando intentaba escapar se encontró con una bestia del núcleo dorado. El prota le diría que deje de hablar y era mejor que se vaya a recuperar. Chan Yuer diría para sí misma que no llevaban mucho tiempo en ese lugar, pero su séptimo hermano ya estaba muy herido, y no era de extrañar que el prota se quiera ir. Sin embargo, el prota había estado ala y mucho tiempo porque estaba ileso. El prota pensaría que no se debe vagar imprudentemente. La situación de su hermano era un ejemplo. Meng-He les diría que la presencia de las bestias en los alrededores era cada vez más fuerte, estaban corriendo y su objetivo debían ser ellos. Múltiples sombras se acercarían al refugio de estos. Meng-He diría que el hechizo de prohibición no podría detener a tantas bestias. El prota diría que porque no huían. Chan Yuer diría que ese lugar estaba bajo su jurisdicción y si se alejaban estarían dejando su puesto sin permiso. El prota diría que entonces podría quedarse atrás y él contaría sus actos heroicos. Meng-He diría que el prota tenía razón y cada uno de los picos tiene que manejar un área y no serían los únicos en enfrentar una ola de bestias, y donde hay vida hay esperanza. La ola de bestias llegaría y destruirían el pabellón a su paso. Chan Yuer diría que el pabellón ya había sido destruido pero no se habían detenido, así que su objetivo no eran ellos. Meng-He diría que al parecer solo estaban cruzando por ahí y se preguntaba qué estaba planeando el culto bajo Virdicente. El prota se daría cuenta de que hay una bestia con un aura ferviente. Una bestia aparecería tras ellos. El prota la esquivaría salvando a su hermana mayor, diciendo que era una bestia del núcleo dorado, y miraría que el cobarde de Meng-He los había dejado atrás. Chan Yuer muy preocupada diría que él los había dejado atrás, y habían 7 bestias a su alrededor. Chan Yuer cerraría sus ojos pensando que era su fin, mientras el prota sonreiría. Usando su técnica de espada de 3 sombras puras, esa técnica fue aprendida por el prota después de rechazar al maestro de secta. Puede crear espadas de diferentes tipos de ki. 3 espadas de ki los rodearían, mientras proclamaba, cortar. Después de que el prota derrotara a las bestias, Chan Yuer se quedaría en blanco procesando lo que acababa de suceder. Esta diría que cómo era posible si eran una maldita bestias del núcleo dorado. Y si no lo hubiera visto con sus ojos no creería lo que había pasado. Una bestia del núcleo dorado y otras 6 del pico del establecimiento de la fundación fueron aniquiladas en un instante sin esfuerzo alguno. Y la expresión fría en la cara del prota aún no podía olvidarla, y sonrojada diría que era tan fuerte y guapo. Han Yue le interrumpiría diciéndole que la cosecha de ese día había sido excelente y había muchos objetos de valor en las bestias y había oído que podía cambiarlas por piedras espirituales. Mientras tanto Chan Yuer lo miraría de una forma sombría. Chan Yuer preguntaría si se irían así de fácil. El prota diría que sí, ya que ese caso podía considerarse excepcional y en el peor de los casos lo único que tendría que hacer era arrodillarse ante su maestra. Chan Yuer diría que iría con él ya que tenía que quejarse con su maestra por la conducta de su séptimo hermano. Mientras tanto, en la formación de teletransportación del reino de los 10.000 demonios estaría Meng-He, el cual diría que gracias a Dios estaban con vida. Chan Yuer lo recibiría con una patada en la cara, y mientras lo pisoteaba diría que porque no se lo habían comido las bestias. El prota diría que lo golpee con tranquilidad mientras él iba a cambiar lo que tenía por piedras espirituales y se reuniría con su maestra más tarde. Chan Yuer diría que iría con él y arrastraría a Meng-He con ella. El prota diría que no estaba preocupado que las piedras espirituales no fueran suficientes para cultivar completamente el establecimiento de la fundación, pero no esperaba que solo acabando con bestias pudiera ganar tanto. Pensar que le habían dado 397 piedras espirituales de grado superior, y de repente le dieron ganas de volver al reino de las bestias. Chan Yuer le diría que el reino de los 10.000 demonios era un lugar de la secta para criar bestias y en circunstancias normales estaba prohibido acabar con las bestias.
pero debido a las circunstancias especiales esa vez no les dirían nada, y continuaría golpeando brutalmente a su séptimo hermano. El prota diría en su mente que entonces era mejor quedarse callado y cultivar como siempre, y podía ganar poco a poco piedras espirituales ya que la cantidad que tenía en ese momento era suficiente para el núcleo dorado. Cambiamos de lugar a la residencia del hada. Los tres saludarían a su maestra, y ésta preguntaría que por qué habían regresado los tres. El prota diría que no solo habían bestias enloquecidas sino que incluso habían personas del culto bajo Virdicente, y él no podía seguir allí así que había ido a pedir perdón y estaba dispuesto a recibir el castigo y enfrentarse al muro para recibir castigo durante 100 años. Su maestra le diría que porque no dejaba de cultivar esos 100 años, el prota al escuchar eso se quedaría sin palabras. Chan Yuer diría que ese asunto no tenía nada que ver con el prota, y esa vez fueron atacados por bestias pero su séptimo hermano huyó y los abandonó. Su maestra diría que aunque Menge no lo salvó al final fueron debería y lo retrasaron, que una persona regrese viva a dar la información era mejor que 3 personas mueran juntas. Chan Yuer estaría un poco nerviosa al escuchar eso. La hada diría que Menge no había infringido ninguna norma de la secta y solo se había protegido a sí mismo, y ya podían retirarse. Menge y Chan Yuer asentirían. El prota estaría integrado por lo que pensaba su maestra, y si acaso su maestra planeaba resolverlo a solas con él, y si acaso seguía sospechando de él. La hada le preguntaría qué había cultivado durante mucho tiempo y cuál era su razón para cultivar tanto. El prota respondería sinceramente que era para alcanzar la inmortalidad. Su maestra le diría que si sigue cultivando en reclusión no podría alcanzar la inmortalidad sin buscar oportunidades en el exterior. El prota diría que lo entendía, sin embargo esperaba volverse fuerte antes de buscar oportunidades. Y en su mente diría que solo las personas sin talento buscan oportunidades y él por otra parte tenía unas aptitudes de primer nivel. Su maestra diría que había preparado en el reino de los 10.000 demonios para que se convirtiera en un discípulo de núcleo dorado pero lo echó a perder. Además su técnica era insondable así que no podía ayudarlo con su cultivo, así que le parecía si tenía su propia piscina espiritual dentro de una cueva con natural, además del ki espiritual de trueno tenía otro tipo de ki. El prota mostraría interés de inmediato y preguntaría que dónde está. Esta maestra le diría que estaba en algún lugar cerca del pico sereno pero solo podía recibirlo si obtenía uno de los primeros puestos en la evaluación de la secta interna. El prota estaría echándose para atrás pensando que si sería peligroso. Su maestra un poco irritada le diría que si acaso le daba miedo luchar y no iba a perder su vida. El prota preguntaría que si había participantes del reino del núcleo dorado o superior. Su maestra le diría que si pensaba que eran tan comunes y los de núcleo dorado eran discípulos destacados o ancianos o diáconos. El prota diría que entonces todos eran del establecimiento de la fundación. Su maestra asentiría. Y el prota Aorcuya muy confiado agradecería a su maestra y diría que daría lo mejor de él. Mientras en su mente agradecía de antemano por la piscina, su maestra diría que ese mocoso no era fácil de manejar. Cambiamos al prota llamando a alguien para pedirle piedras espirituales para 100 días de cultivo. Y diría en su mente que desacuerdo con su maestra aún quedaban 8 años para antes de la evaluación de la secta interna y tenía que usar ese tiempo para cultivar lo mejor posible. El prota se dirigiría a cultivar y su sola presencia llamaba la atención de todas las chicas las cuales lo adulaban. El prota diría que esas chicas son muy vulgares y no entienden las alegrías del autocultivo, y seguiría el turno del prota para teletransportarse a la piscina de viento. Luego de llegar el prota se quedaría admirando un momento la piscina, diría que ésta tenía un mejor ambiente que la piscina de trueno, y debía asegurarse de que sus raíces espirituales alcancen el 9º nivel antes de la evaluación interna, y mientras tenía la boca llena algo llamaría su atención. Habrían muchas personas reunidas.
se estaban burlando de un chico el cual había prometido superarlos pero estaba estancado en el primer nivel del establecimiento de la fundación, le dirían que si estaba dispuesto a arrodillarse lo dejarían ir. Otro chico diría que la hermana Luz se casaría pronto y no podía ayudarlo más. El prota mientras comía una sandía diría que los problemas siempre surgen donde hay mucha gente, y notaría que su sistema reaccionaría. El sistema le notificaría de una providencia connatural. El chico de pelo blanco les diría que cómo se atreven a causar problemas cerca de la piscina espiritual y si no tenían miedo del castigo de la sala disciplinaria. Recientemente el cultivo diabólico está en movimiento y la basura sigue incitando a la lucha interna, y tenía razones para pensar que eran cultivadores diabólicos. El sistema notificaría que el nombre de ese chico era Soufan, era la reencarnación de un cultivador Mahayama. Creció en un pueblo mortal y se unió a la secta con su novia de la infancia, y había un tesoro escondido en las profundidades de su alma, y ese tesoro para repararse estaba absorbiendo el cultivo de ese chico, lo que hacía que su cultivo sea demasiado lento. El prota pensaría que esa constitución era muy espeluznante y se preguntaría si era una buena ocasión para ayudarle. El prota estaría muy indeciso entre ayudarle o no, pero decidiría no hacerlo y seguir con su cultivo, por lo que éste sería completamente apaleado. Pasarían 8 años en un abrir y cerrar de ojos. El prota estaría caminando tranquilo con destino a la competencia. Los resultados de su entrenamiento serían muy buenos. Su raíz espiritual de agua y tierra estarían en el 8º nivel, y su raíz de fuego, rayo, viento y madera estarían en el 9º nivel. Un grito llamaría la atención del prota, el cual voltearía su mirada y reconocería que uno de los responsables era Soufan. Este estaría con una cara demacrada y sombría, y la chica que estaba junto a él le diría que era un buen tipo, pero lo sentía, retirándose del lugar dejando solo a Soufan. El prota, destino de presenciar todo eso, diría en su mente que debió haberse centrado en su cultivo. Eso causa mucho menos dolor de cabeza. Antes de que el prota se fuera, Soufan le diría que espere. El prota voltearía y le preguntaría qué podía hacer por él. Este se presentaría como Soufan del Pico de Trueno Celestial y había oído muchas historias de él que le había contado el hermano Mo, y siempre había querido conocerlo. El prota en su mente que Mo Fu Chou había provocado eso, y a juzgar por su postura estaba listo para retarlo. Pero en ese momento Soufan se arrodillaría ante el prota, diciendo que había oído que era muy popular entre las chicas, y le pediría un consejo sobre cómo perseguir a su novia. El prota, muy confundido, diría para sí mismo que en serio pensó que iba a pelear. Soufan repetiría que por favor necesitaba que lo guiara. El prota con una voz serena le diría que debería dejar ir todo, que cómo podían los cultivadores como ellos estar atrapados en el amor. El mundo estaría bajo su mando. Su podía obtener el gran Dao y entonces naturalmente podría obtener lo que quisiera, y le preguntaría que si alguna vez lo había visto cerca de una mujer, y tendría que comprender su destino él mismo. Soufan se sentiría inspirado por las palabras del prota. Mientras el prota se retiraba diría que lo más importante era la apariencia y si en serio creía que había una comparación entre ellos. Luego de eso sonaría una campana, la cual era la señal para convocar a todos los discípulos. Alguien atrás del prota lo llamaría diciendo que no lo había visto hace mucho tiempo. El prota voltearía y saludaría a su hermano mayor. Este le diría que tenía algo que preguntarle. El prota le diría que pregunte. Este seriamente diría que si conocía a alguien llamada Sin Hong Xuan. El prota con una mirada de preocupación se preguntaría que cómo lo sabe. El prota un poco temeroso le diría que por qué preguntaba. Este diría que esos años había estado ocultándose en el reino de los 10.000 demonios con el maestro de la secta para luchar contra el culto infernal, y la razón por la que no recibieron daños fue gracias a la información dada por un traidor del culto infernal.
Por eso el maestro de la secta pretendió desaparecer de la secta para tomar desprevenido al enemigo del culto infernal. El prota diría que había tenido una gran suerte digno de su hermano mayor. Este seguiría contando que el traidor del culto infernal era Sin Hong Xuan. Cuando ella era joven fue forzada a tragarse una píldora venenosa y fue amenazada para convertirse en una espía de la secta Jade Puro. Ella siempre ha odiado al culto infernal, incluso buscó encontrar un antídoto de uno de los alquimistas de la secta externa. El prota con una voz nerviosa diría que esa señorita hizo un espléndido trabajo, era capaz de distinguir el camino correcto y el equivocado, y decidió seguir el correcto. El hermano mayor diría que después de eso el maestro de secta la acogió e hizo una excepción y la dejó unirse como una discípula de la secta interna. El prota con la cara ya sudando diría que esa señorita es un ejemplo para todos los de su generación. Sin Hong Xuan estaba actualmente en la cima principal y estaba cultivando bajo el mando de la hermana menor del maestro de secta, y hace rato cuando la conoció ésta le pidió que la ayudara a buscar a un chico llamado Han Yue, el cual era sirviente de un alquimista externo, y casualmente un discípulo nuevo del pico Jade Sereno llamado Han Yue. Era mucha coincidencia, ¿no crees? El prota en su mente diría que esa chica escupió todo. El prota diría que él era el Han Yue del que ella estaba hablando y ni creía tener elección en ese entonces. Su hermano mayor le diría que no se preocupe, que él lo entendía y era una fortuna que escogiera el pico sereno de entre todos, y le diría que no se preocupe y tratarían de nutrirlo con los mejores recursos. El prota muraría hacia el sistema con una cara triste diciendo que no merecía toda su favorabilidad. Y ya que a ella le gustaba tanto el prota, lo único que podía desearle es que no tenga problemas en el futuro. Y la competición de la secta interna está por empezar. Unos momentos después el hada comenzaría a hablar diciendo que cada pico al menos necesitaba 10 discípulos para participar, y preguntaría si había alguien dispuesto a representar a su pico. Todos alzarían su mano con esperanza de participar. El prota diría que todos estaban emocionados por participar y preguntaría que si había algún tipo de recompensa. Men He le diría que había varias recompensas, además de la técnica de Jade. Había una recompensa de 500 piedras espirituales de alta calidad y un pilar de hielo espiritual. El prota se quedaría pensando que si eso era todo, y ellos no habían mencionado nada sobre la piscina y la cuba con natural. Y si acaso fue una recompensa especial de su maestra, el prota levantaría un poco la mano para apoyar a todos sus hermanos. El hada de inmediato diría que le dejaría el primer asiento a él. Todos se quedarían muy sorprendidos al ver que el prota en realidad estaba participando. El prota exaltado diría que eso no contaba como alzar su mano y solo estaba mostrando su apoyo. Su maestra, ignorando eso, diría que no importaba y le dejaría el primer asiento a él. Luego de un rato finalizaría la selección y le pediría al prota que se quede. Todos estarían murmurando de que su maestra le había pedido al prota que se quedara. Luego de que estuvieran solo, su maestra le diría que su cultivación parecía haber aumentado de nuevo, y lo había subestimado. Incluso con las 3 raíces su velocidad de cultivo era la mejor del pico sereno. El prota diría que todo era gracias a la guía de su maestra. Esta diría que no recordaba haberle enseñado nada, y su cultivación y técnicas de espada son excelentes, pero no son de la secta de Jade Puro. Lo había estado observando y debió haber tenido otro maestro antes. Había estado cultivado diligentemente en la secta y no tenía intenciones de lastimar a la secta, y era más fácil testificar que era de una secta externa. Eso significaba que debió encontrarse con una oportunidad cuando era joven, y estaba bien. Todos encuentran oportunidades en la vida. No investigaría más, y solo discutió esos asuntos para informarle eso. Y no tenía que preocuparse por la opresión de la secta y nadie lo pondría en una situación difícil por su trasfondo. El prota le agradecería por su consideración.
Su maestra le diría que desde ahora, para evitar problemas innecesarios, a partir de ese día sería su discípulo personal. El prota se sorprendería mucho al escuchar que sería su discípulo personal. El sistema le notificaría que su estatus en la secta de Jade Puro había subido, se había convertido en un discípulo personal de un anciano y sería recompensado con un manula mágico, y obtendría el sello de expulsión de los 9 dragones. El prota se arrodillaría y le desearía a su maestra que viva decenas de miles de años. Su maestra sonreiría y le entregaría la ficha de discípulo personal diciéndole que no la pierda, y podía retirarse. El prota asentiría. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el resumen, te invito a darle like y suscribirte para que crezcamos rápidamente. Mañana subiré una nueva parte de este resumen por si gustas pasarte por mi canal para continuar mirando. Hasta el próximo video.